El palenque de las brujas, escrita por Cofradías de Brujas. Una nube ocre de polvo venía levantándose por el camino real, la apacible gente de Aculco, en el Estado de México. La curiosidad dio paso a la sorpresa al escuchar quejidos dolientes y profundos. La sorpresa dio paso al terror cuando vieron que se trataba de un hombre que venía totalmente ensangrentado del rostro. Cuando finalmente le hicieron detenerse y sentirse a salvo, este comenzó a gritar a todo pulmón. Se le llevó a la clínica local, donde el doctor dijo algo aterrador. El hombre no tenía ojos ni lengua, y algo más extraño, al parecer se los habían arrancado con lujo de violencia, pero no había sido usando un cuchillo muy afilado u otra arma de filo. Lo había hecho alguna clase de ave enorme, con un pico largo y afilado. Manuel Negrete era sin duda el más audaz y afortunado taur en todo el Estado de México y el aún joven Distrito Federal. Los 1900 serían años de bonanza y abundancia, comentaba a sus camaradas mientras reían, disfrutando de una buena botella de mezcal. Iban con rumbo a Tlalmanalco a la feria. Querían jugar gallos y conquistar muchachas. Todos eran unos calaveras, pero no malas personas. Cuando recordaron lo que la gente decía de ese camino real, que había espantos y se aparecía el nahual y las brujas, Pascual se mostró un poco reacio a caminar de noche por ese lugar, pero Manuel, como buen líder, le dio un palmadón en la espalda y un buen trago de mezcal. Tranquilo, mi Pascual, vamos a ganarnos una buena lana. No es pecado desplumar a los pecadores, grábense eso, pandilla, conversaban animadamente, cuando al paso salieron personas vestidas elegantemente, como si fueran a alguna fiesta por el lugar, cosa por demás extraña, porque en ese lugar no había salones, ni siquiera había casas, pero la curiosidad fue tanta que la gavilla de Negrete decidieron seguir a esas personas a través de las matas. Pancho les decía que en ese sitio no había nada, que no deberían adentrarse así nomás. Pero les llamaba poderosamente la atención, especialmente las bellas mujeres que iban totalmente solas con ese rumbo y con las copas encima. Se envalentonaron para seguirlas. Después de unos minutos, vieron una gran carpa. Se alegraron mucho, pues ya no tendrían que caminar hasta Tlalmanalco para divertirse. La feria estaba en regla, con juegos, comida, atracciones y lo más importante para ellos, un palenque. Tanto Pascual como Pancho sintieron que algo no estaba bien con esa situación. ¿Quién pondría una feria en medio de la nada? Y lo más importante, ¿por qué no había propaganda que la anunciara? Manuel se carcajeó, diciendo que se preocupaban demasiado. Pascual, no seas payaso. Cuando no andamos totalmente briagos, andamos crudos. Nunca hemos puesto atención en nada. Y ahora sales con que no hay propaganda. Estarías tan borracho que ni siquiera lo recordarías, Manuel, al igual que todos los muchachos de esos tiempos. Solo buscaba divertirse, jugar baraja, apostar a los gallos, beber y conquistar mujeres. Ninguno de ellos era un vago. Eran hijos de hacendados, del comisario, el sobrino del cura, hombres de bien, trabajadores y honrados, pero muy viciosos para el juego y el alcohol. Sus padres y tutores familiares ya se los habían advertido muchas veces. A Dios no le gusta el vicio del juego, y menos por las noches. Un día se les va a aparecer el cucuy, decían, pero ellos solamente reían a carcajadas de las advertencias de sus parientes. Finalmente el grupo de amigos accedieron a adentrarse y explorar la misteriosa feria. Comieron y compraron más bebida, disfrutando de la belleza de cuanta muchacha se encontraban en el camino. Tal pareciera que todas las muchachas bonitas del estado se habían dado cita en el lugar, pero Pascual seguía nervioso, desconfiado. Todo era demasiado perfecto como para ser cierto. Los juegos clásicos de feria eran demasiado fáciles. Se quedó viendo uno que nunca en su vida había podido ganar por su pésima puntería. El de los globos. Los muchachos se dirigieron al palenque. Traían buenos centavos para apostar y convertirlos en pesos de a de veras,
pero Pascual estaba embrutecido con el juego. Entretanto, los amigos se dispusieron a iniciar las apuestas. Los gallos se miraban finos, de fina estampa y gallardía. La apuesta inició accesible y ganaron, animándose a hacer nuevamente sus apuestas. Mientras afuera, Pascual decidía como hipnotizado probar suerte en ese maldito juego. No era curiosidad, era miedo. Algo estaba mal y esa era la forma de probarlo. Jugó la primera vez y ganó, luego 2, 3, 5 veces más y ganó. No quiso los premios, retrocedió aterrado, pues él sabía qué tan mal tirador era. Por eso era el único que no tenía pistola. Se defendía mejor con cuchillo, un enorme cuchillo muy afilado del que nunca se separaba. Corrió al palenque y ya sus amigos llevaban una fortuna. Pero al llegar la medianoche, las cosas comenzaron a tornarse extrañas. Un hedor asqueroso como a carne podrida, orina y mugre añeja comenzó a dejarse sentir en el ambiente. Uno de los presentes les ofreció una botella finísima de mezcal a los muchachos, que caballerosamente aceptaron, después de todo, gratis hasta una chinga. Decían las abuelitas de antaño. Pancho pensó que estaban ganando demasiado fácil, pero Manuel lo calló como era su costumbre, dándole a beber un gran trago de la botella. Ambos rieron y siguieron apostando entre tanto sus otros dos amigos. Nadie recuerda sus nombres por desgracias, pero se habían ligado a dos muchachas muy hermosas y estaban en su labor de galantería. Manuel no daba crédito al salvajismo de esos gallos, ya estaba maquinando en su mente comprar algunos ejemplares al partido que los traía y comenzar su propio negocio. Ganaría una fortuna vendiendo a esos animales, pensaba, pero notó algo fuera de lo común, algo que pasa a fuerzas en cualquier palenque que se respete o se digne de serlo. No había discusiones, no había inconformes. No había disputas ni habían sacado ni a un solo borracho en todo el rato que habían pasado en ese lugar. Las apuestas iban subiendo de tono y nadie se retiraba, como si el dinero nunca se les fuera a acabar, además de que dos mujeres mucho más hermosas que todas las presentes, voluptuosas y maduras, sentadas solas en una especie de palco, observaban todo complacidas, con ojos lascivos y fijos como serpientes, como si se saborearan un gran banquete. El licor comenzó a hacer efecto en los chicos, que se clavaron más en el juego y las apuestas, dejando de lado lo que el mismo Manuel Negrete había notado hacía apenas unos minutos. Se acababa la botella y una bella caponera les hacía llegar otra totalmente llena y gratis. Debieron desconfiar desde ese momento en que algo estaba mal. Especialmente el licor se vende a precios muy inflados en esos lugares desde siempre, y nadie, a menos que tenga algo pendiente o desee estar contigo, sería capaz de regalarte un trago. El pobre Pascual entró a la carpa, sucio, lleno de polvo y sangre que no era suya. De hecho, esa sangre era extraña, demasiado oscura y despedía un olor putrefacto y asqueroso. Corrió con sus amigos para advertirles que debían irse cuanto antes. Cuando llegó con sus amigos de toda la vida, notó que les pasaba algo extraño, al grado de que le ignoraban como si no estuviera ahí, embebidos por las peleas. Pero Pascual notó inmediatamente que las bellas mujeres que otrora unas horas acompañaban del brazo a los señores se miraban extrañas, viejas y horrorosas, pero era como visiones. Estaban borrosas. Pensó al inicio que era su vista, nublada por el sudor y el polvo que había levantado su acalorada pelea con unos tipos afuera, incluyendo al duelo del juego de los globos, que no fueron rivales para el cuchillo del muchacho. También notaba extraños a los gallos. Pero tal pareciera que nadie más podía verlo, embelecados por las peleas de gallos que se ponían cada vez más sangrientas y terribles, totalmente embrutecidos y como bajo el influjo de un hechizo, debido al misterioso licor que todos bebían. Pascual jaló de la manga de su chamarra a su primo, pero Manuel, Pancho y los demás no se daban cuenta de lo que sucedía a su alrededor.
Para ellos simplemente las peleas y las ganancias por las apuestas estaban cayendo a raudales, y eso era justamente lo que más deseaban los muchachos. Estaban totalmente ebrios con ese extraño brebaje que, más que mezcal, parecía agua estancada, sacada de algún drenaje. Algo pútrido flotaba en el fondo. No era el clásico gusano de la tradicional bebida, era un dedo humano real. Pascual dio tumbos y apenas se sostuvo para no caer de espaldas. Se puso como loco, pero ninguno de sus amigos le escuchaba. De pronto y sin previo aviso, varios tipos cerraron la carpa y 4 enormes guardias se pusieron a modo que nadie saliera. Luego observó algo aún más macabro. Observó aterrado cómo aquellas espantosas mujeres tomaban formas decrépitas, viles y asquerosas. Los vestidos lujosos dieron paso a grasientos, purulentos y pestilentes plumajes desaliñados. Sus hermosas cabelleras se cayeron mostrando calvas y supurantes llagas en sus horrendas cabezas. Al parecer no lo habían notado, pues un grupo de ellas daban cuenta de un pobre perro. Pascual iba a gritar cuando al otro lado vio con espanto como otro grupo de esas malditas figuras infernales devoraban a un recién nacido sin el menor pudor. Entre tanto, algunas otras sorbían la sangre de niños un poco más grandecitos, y a los hombres totalmente ebrios que las acompañaban les sorbían la sangre mezclada con alcohol de sus estómagos, mientras mordían sus cuellos para alimentarse del vital líquido. Ya 2 de sus amigos estaban en los brazos de esa agónica muerte cuando finalmente hizo reaccionar a Pancho y Manuel, quemándoles la mano con un cigarrillo encendido. El grotesco espectáculo hacía que pareciera una sucursal del infierno en la tierra. «Son las brujas», gritó Pascual, llamando la atención de esas asquerosas criaturas que ahora parecían una mezcla repugnante y grotesca entre mujer y ave. Loes demoníacos engendros se acercaron amenazantes a los muchachos, que vieron horrorizados y con coraje como las brujas se comían las tripas de sus amigos, que aún seguían con vida, pero totalmente bajo el hechizo de las malditas arpías. Ya no había nada que hacer para poder salvarlos. Manuel sacó su arma y disparó a quemarropa a las 2 bestias que los amenazaban. El silencio se hizo cuando el resto de engendros vieron a sus hermanas muertas en el piso, con un tiro en la cabeza. Al unísono, las aberraciones salidas del infierno gritaron de una manera ensordecedora, como una especie de graznido y un chillido agudo, que salían de esas gargantas con olor a muerte y descomposición. Todas se lanzaron a atacar a los presentes. Tornándose el asunto en un verdadero pandemonium, Pancho descargaba su poderosa escopeta contra las bestias, que retrocedían pero no caían, sino hasta recibir 3 o 4 tiros que habrían matado fácilmente a un caballo. Entretanto, Pascual se despachaba a otras cortándoles las cabezas con su enorme cuchillo. No tenía buena puntería, por eso se dio cuenta que eso no era real, pues no perdió ni una sola vez en el juego, aún queriendo fallar adrede. Pero por otro lado, era un as usando su enorme cuchillo de monte, casi del tamaño de un machete. No podía fallar en un duelo, mientras Manuel se daba gusto con sus revólveres gemelos y su privilegiada puntería. Como dije, era el más afortunado de los 5, para bien o para mal. Los gallos se habían convertido en criaturas horrorosas que dejaron de pelear para abalanzarse contra los amigos y el resto de hombres que todavía seguían con vida. No eran gallos, sino creaciones espectrales y demoníacas de esas malditas hijas de Satanás, para atraer a los hombres y devorarlos, conociendo su vicio y afición por ese juego. Debido a eso, el camino real de Aculco estaba maldito, y nadie se aventuraba a cruzarlo de noche. La masacre se extendió por largo rato. El primero de los 3 en caer fue Pancho. Era letal con su escopeta, pero era un arma de capacidad limitada. Al intentar recargar nuevamente, le cayeron encima. Poco tiempo les bastó para dejar su cadáver en los puros huesos. El segundo, dando la batalla más épica de su vida, fue Pascual,
Incluso cuando le quebraron las piernas y un brazo, seguía repartiendo estocadas mortales con su gran cuchillo. Manuel, entretanto, escapó por los pelos, no tenía balas, no tenía casi fuerzas, pero peleó con sus propias manos hasta que desgraciadamente lo dominaron. Entre varias de ellas lo picoteaban y lo arañaban. La matriarca simplemente dijo: «Basta, lo dejaremos ir, pero servirá como ejemplo». Horas después, un Manuel totalmente dolorido, sangrante, desorientado, caminaba sin rumbo fijo. Eran las 3:30 de la mañana, cuando una nube ocre de polvo venía levantándose por el camino real, oscureciendo las ya de por sí tenues luces que el sereno encendía en las callejas para alumbrar. La apacible gente de Aculco miraba con curiosidad algo acercándose lentamente por el camino viejo. Los espectrales quejidos dolientes y profundos de un hombre advirtieron que no se trataba de un espanto. Alguien venía herido a la vera del camino. La sorpresa dio paso al terror cuando vieron que efectivamente se trataba de un hombre que venía totalmente ensangrentado del rostro. El pobre desdichado era Manuel Negrete. Cuando lo llevaron a la clínica local, entre gritos espantosos y agónicos espasmos, el doctor certificó lo que ya era más que evidente. Al pobre muchacho le habían arrancado brutalmente los ojos, la lengua, y tenía heridas profundas de garras en todo el cuerpo. Claramente no podía hablar, pero justo antes de morir pidió lápiz y papel. Solo alcanzó a escribir que, sin importar lo que vieran o escucharan, nunca se adentraran a la mata del camino. Fue la suerte la que le hizo avanzar tanto o llegar donde pudieran confortarlo en sus últimos momentos. Sus pobres amigos y su primo Pascual no gozaron de la misma suerte. Hay lugares en el Estado de México donde siguen sucediendo cosas espantosas, especialmente en pueblos tan tradicionales y apartados del resto de la civilización. Es común que la gente evite usar los caminos viejos o caminos reales debido a lo apartados y agrestes que son de noche. El caso es que muchos de estos no desaparecen por alguna razón, no así el de Aculco, el cual fue cerrado, se echó cascajo y se cortó, a modo que nadie lo usara. De hecho, está abandonado y nadie se atreve a caminar por él, pues dicen que hasta el día de hoy en el camino real de Aculco se aparece el palenque de las brujas esperando ansioso que algún incauto caiga en sus garras.